El día de hoy vamos a realizar una explicación de los plexos. Vamos a explicar 4 plexos, que sería el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Vamos a comenzar con el plexo cervical. Eh, el plexo cervical, ¿qué es? Pues el plexo cervical es un conjunto de fibras nerviosas que inervan algunas partes del cuello y del tronco. El plexo cervical se encuentra en la parte posterior del cuello y llega hasta la mitad del músculo esternocleidomastoideo. Este se diferencia por sus ramas superficiales y profundas y pues aquí podemos, bueno, aquí hay una diapositiva donde podemos observar las ramas superficiales. Eh, Como nos podemos percatar, existen, pues van de C1, C2, C3, C4 y de C1 a C2 es el asa del atlas, de C2 a C3 es el asa del axis y de C3 a C4 es la tercera asa. De C1 a C2 en el asa del atlas emerge el nervio del recto lateral y el nervio del recto anterior menor. En el de C2 a C3, en el asa del axis, emerge el nervio mastoideo o el nervio auricular posterior, el nervio del largo del cuello y el nervio cervical transverso. En la tercera asa, que es de C3 a C4, emerge el nervio esternocleidomastoideo, el nervio supraclavicular y el nervio supracromial. Eh, También, como podemos observar aquí, pues tenemos a la primer rama mastoidea, que está de color rojo. De ahí bueno, pertenece al nervio mastoideo. La rama auricular, que está de color verde, al nervio auricular posterior. Y la rama transversa, que se encuentra en color morado, al nervio cervical transverso. Y la rama supraclavicular al nervio supraclavicular en color azul. Posteriormente tenemos aquí otra diapositiva donde están las ramas profundas y, como podemos observar, está compuesto por las ramas ascendentes, las ramas internas, las ramas externas de la tercera asa cervical. Y pues vamos a comenzar explicando las ramas internas, perdón, las ramas ascendentes. En las ramas ascendentes, pues emerge el nervio del recto lateral y el nervio del recto anterior menor. En las ramas internas emerge el nervio del recto anterior mayor y el nervio auricular posterior y también el nervio largo del cuello. En las ramas externas emerge el nervio esternocleidomastoideo, el nervio trapecio, el nervio angular y el nervio romboide. Y pues para esto existe también una nomenclatura, que esta nomenclatura se le denomina ETAR, ya que nos ayuda a aprendernos de una mejor manera estos nervios. Y pues esto significa el nervio esternocleidomastoideo, el nervio trapecio, el nervio angular y el nervio romboide, y pues es la inicial de cada uno de estos nervios. Y pues también en la segunda rama descendente tenemos al nervio frénico. Y pues aquí concluimos la explicación del nervio del plexo cervical. Vamos a continuar con el plexo braquial. ¿Qué es el plexo braquial? El plexo braquial es una red de nervios la cual envía señales de la médula espinal al hombro, el brazo y la mano. Y a través pues, del plexo braquial se transmite la información motora y sensitiva del miembro superior.
Pero ¿dónde se localiza? Pues el plexo braquial se localiza en la base del cuello y el hueco axilar, y es aquel que conecta la médula espinal con los nervios periféricos del brazo. El plexo braquial pues se forma por las comunicaciones que se encuentran entre los ramos anteriores de los nervios espinales, que va de C5, C6, C7, C8 y T1. Los ramos anteriores de los nervios espinales pues pasan por detrás de la arteria vertebral y se dirigen horizontal y lateralmente por la superficie superior de la apófisis transversa. Eh, y pues eh, aquí pues bueno, a lo largo de todo su trayecto se dividen en dos porciones, que va a ser la porción supraclavicular y la porción infraclavicular. La porción supraclavicular pues es aquella en la que el plexo pasa entre los músculos, que el escaleno anterior y el escaleno medio, y pues sus fibras nerviosas se organizan formando lo que son los tres troncos primarios, que sería el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior. Y pues en la porción infraclavicular, eh, cada uno de estos troncos se divide en anterior y posterior, y se van a organizar para que se puedan formar los troncos secundarios, o también conocidos como fascículos o cuerdas. Pues aquí tenemos una imagen, bueno, vamos a explicar esta imagen donde están las raíces y los troncos. Como anteriormente ya lo habíamos mencionado, el plexo braquial se forma por C5, C6, C7, C8 y T1. Los troncos se van a formar, C5 y C6 van a formar el tronco superior, C7 el tronco medio y C8 y T1 el tronco inferior. Eh, Sus divisiones van a, pues tiene una división, como ya lo podemos ver en esta imagen, que es una división anterior y una posterior. El primer tronco, bueno, el tronco superior tiene primero su división anterior y luego la posterior. Eh, el tronco medio también tiene una división posterior y una división anterior y una división posterior. Y el tronco inferior primero tiene la división posterior y después la anterior. Eh, También podemos observar que pues bueno, podemos observar que pues sus fascículos, bueno, su fascículo posterior forma, bueno, tiene o da origen al nervio axilar y al nervio radial, el fascículo externo al nervio musculocutáneo o al, a la raíz lateral del nervio mediano, el fascículo pues interno a la raíz medial del nervio mediano y el nervio cubital. Eh, También tenemos que en las raíces pues bueno ya se forman como sus ramos, que se le conoce como ramos supraclaviculares, que serían pues las raíces. Tienen al nervio dorsal de la escápula, al nervio torácico largo, y en los troncos, que los podemos observar de color azul, pues está el nervio supraescapular y el nervio subclavio. Y en los fascículos, bueno, que es el fascículo externo,
hay, bueno, sí, el externo o bueno, que sería en el tronco superior, ahí tenemos que está el nervio pectoral lateral. En el posterior pues está el nervio subescapular superior y el nervio subescapular medio y el nervio subescapular inferior. Y pues ya en el fascículo interno pues ya tenemos al nervio pectoral medial, el nervio braquial cutáneo interno y el nervio antebraquial cutáneo interno. Y bueno, pues aquí podemos apreciar la imagen del plexo braquial, ya tanto como raíces, troncos, sus divisiones, sus fascículos y sus ramos. Y pues esa es nuestra explicación del plexo braquial. Vamos a continuar ahora con la explicación de lo que es el plexo lumbar. ¿Qué es el plexo lumbar? El plexo lumbar pues es aquel que está constituido por los ramos anteriores de los nervios espinales de L1, L2, L3, L4, una parte de L5 y de T12. Su principal función es que se encarga de la inervación sensitiva, motora y vasomotora del tronco y de los miembros inferiores. Este pues se localiza en el interior de la parte posterior del músculo psoas mayor, por delante de la apófisis transversal lumbar. Sus ramos pues en esta imagen se puede ver que emergen por el borde medial o el borde lateral del psoas y pues sus ramos terminales del plexo lumbar. Aquí vamos a describirlos. L1 recibe una rama de T12 y se divide en dos ramos terminales, a los cuales pues son nervios, el nervio hipoglosgástrico y el nervio ilioinguinal. L2 emite, emite la rama que une a L2, L1 y forma un ramo eh, que es el nervio genitofemoral. L2 genera un ramo que se une con L3 y pues da origen al nervio femurocutáneo lateral. L2, L3 y L4 se unen y pues cuando se unen eh, forman el nervio femoral y el ramo anterior forma al nervio obturador. Y también L4 se une con L5 y forman el tronco lumbosacro. Pues en esta imagen podemos ver que el nervio iliohipogástrico está, bueno, lo origina T12 y L1. L1 también origina el nervio ilioinguinal. L1 y L2 forman el nervio genitofemoral. L2 y L3 forman el nervio cutáneo femoral lateral. L2, L3 y L4 pues al nervio femoral. L2, L3 y L4 al nervio obturador y L4 y L5 al tronco lumbosacro, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero pues ahorita lo explicamos aquí en la imagen. Y pues vamos a continuar ahora con bueno, explicando el plexo sacro. ¿Qué es el plexo sacro? El plexo sacro es el conjunto de nervios espinales que se encargan de la inervación de los miembros inferiores, los glúteos y la pelvis. Forman parte del tronco lumbosacro e incluye a L4, L5 y a los nervios sacros de S1, S2 y S3.
Las ramas del plexo sacro se dividen en 3 ramas colaterales, que pues estas se encargan de la inervación, como ya lo habíamos dicho anteriormente, de los miembros inferiores, la pelvis y los glúteos. La rama colateral anterior integra el músculo obturador interno, el gemino superior, el elevador del ano y el coxígeo, músculos del periné, y la rama colateral posterior inerva el músculo glúteo mayor, el piramidal, gemelo inferior, cuadrado femoral, el glúteo menor y medio, y el tensor de la fascia lata, y la rama termina los músculos de la pierna y del pie. Asimismo, las ramas del plexo sacro, pues está el nervio glúteo superior, que va de L4 a S1, pasa por el orificio suprapiriforme, después este se discurre dentro del espacio interglúteo, el tejido conectivo entre los músculos glúteo medio y menor, inerva los músculos glúteo medio y menor, el tensor de la fascia lata y partes de la cápsula de la articulación de la cadera. El nervio glúteo inferior va de L5 a S2 y se forma, bueno, sí se forma pues, en las ramas posteriores de las divisiones anteriores de L5 a S2. Sale de la pelvis por el orificio infrapiriforme posteromedial al nervio ciático y varía de las ramas que inervan al músculo glúteo mayor y ramas individuales que se dirigen a la cápsula de la articulación de la cadera. El nervio ciático va de L4 a S3 y se origina de todas las partes del plexo sacro y sale de la pelvis por el orificio infrapiriforme y discurre en dirección lateral y cruza los tendones de los músculos obturador interno, gemelos y cuadrado femoral. Luego pasa por debajo del músculo glúteo mayor por un espacio lleno con tejido adiposo y vasos sanguíneos el espacio subglúteo. En el tercio proximal del músculo se discurre en el compartimento posterior del muslo a nivel de la fosa popltea y más proximal o distal se divide en sus dos ramas terminales, que es el nervio tibial y el nervio peroneo común. El nervio ciático proporciona inervación motora a los músculos de la corva y los músculos de la pierna y el pie. El nervio pudendo va de S1 a S4, lleva fibras simpáticas y parasimpáticas. El nervio pasa por el orificio infrapiriforme, sigue alrededor de la espina isquiática hacia el orificio ciático menor y luego avanza en dirección anterior hasta la duplicación de la fascia obturatriz interna y el canal pudendo. Este inerva los diafragmas pélvico y orogenital, el músculo isquiocoxigio y las regiones de la nalga, el ano y los genitales. El nervio cutáneo posterior del muslo va de S1 a S3, discurre con el nervio glúteo inferior por el orificio infraperiforme y luego pues continúa en dirección posterior en el medio del muslo hacia la fosa popltea. Emite ramas para la piel en la proximidad del pliegue glúteo e inerva la región posterior del músculo durante su trayecto hacia la fosa popltea. Y bueno, pues con esto culminamos la explicación de los 4 plexos. Esto ha sido todo. Muchas gracias.